seminario mapuche, ¿no? Que después nos van a comentar. Ahora le daríamos la palabra a Gabriela Suficí, de ADU. No, yo quisiera comentar que el año pasado tuvimos una gran puntería de que el seminario caía todos los días de paro. Todos los días de paro. Así que este año vamos a intentar tener menos puntería. Hey, pu peñi, pu lamien, y pu chilcatu de lepaiman, pu kimeltu de la lepaiman, compuche, miau paiman ta pachi naganto, y igual más poñido con mi vita charli que no han cheune, mai, peito ahí, y Pedro Carimán pe hinchera nyui, y coi fin tam tu y kimeltu que fin ta hinche. Ka kini mapuche tokinche con kelen kiruinchin pinita tuichi tokinche cheu amunya bin kakelu kupeni pulamien chilkatu kelu kemeltu kelu to chifta kemeltu ro cameo pe amunya bin ta kinyemo fu mapuche kedao feimeo nentume kinita achante to chinagante ta to chi ngecham kaun tungu kupeni pulamien Ita chokin que mapuche betu kitu que neu que le nun fante pu walun to mapu meu hoy pinita to bachi gran kaun tungu. Pe peñi Victor Nagil feita nento aluni que monta to bachi tungu meu. Y que me ya imita mi kapan Victor y inchita ni inchinta y maputa to va welu e imita mi maputa to va peñi Victor. Vì có mình chỉ phụ bên nhị phụ là miền công puche vì bây giờ người ta cứ mê lòng con tu quanh cả cái tu quanh công ta không ta tu payah ta tu chỉ người trăm cả một tu ngomel. Primero quisiera darles la bienvenida a cada una de ustedes, de alguna manera manifestar la alegría y el agradecimiento por la presencia de todos ustedes, de todas ustedes, de los estudiantes, de los docentes, de los compañeros trabajadores no docentes, de las agrupaciones de estudiantes, estudiantiles, las agrupaciones de docentes también de la universidad, a los compañeros y compañeras de la organización sindical de Neuquén Capital, Aten Capital. Todos ellos son convocantes de esta actividad, así como de otras actividades que venimos llevando adelante, impulsando en un trabajo mancomunado que va poco a poco permitiendo irse conociendo, familiarizándose y poder generar espacios como este, así como otros que son más dedicados al aprendizaje, al compartir el conocimiento y fundamentalmente el conocimiento al que se accede a través del Chedumún, del Mapudumún. También agradecer lo que adelantaba el Peñiñarqui para nosotros, Gato Escatiza para quienes lo conocen. Que es la persona de nuestra directora del proyecto de extensión con sede en la Facultad de Lenguas en la ciudad de Fresco-Menuco, la ciudad del mal nombre. Fresco-Menuco es su nombre histórico y cultural y así lo reivindicamos, por el impresionante trabajo que realizan, el esfuerzo, la lucha que sabemos que también no es fácil dentro de las instituciones, con temas como este, sobre todo cuando no se dejan folclorizar, sino que aspiran a plantearse como, en términos culturales, fuertes y en términos políticos, entendiendo que espacios como este nos permiten poder acercarnos a la oportunidad de poder abordar temas de gran relevancia, nos parece a nosotros, y que dicen relación con de qué trata la naturaleza histórica y profundamente política de grupos humanos que por las características que poseen en términos históricos, sociológicos, culturales, se asumen como pueblos y como naciones con presencia a lo largo y a lo ancho del mundo, antes, hablando del tiempo anterior en términos históricos, y en el presente, intentando pujar por un futuro que dependa de sus decisiones en el marco de relaciones que siempre son desiguales. El caso mapuche, aquí donde nosotros vivimos, en Guaymapu, de uno y otro lado
de la cordillera de los Andes no es la excepción, y consideramos que espacios como este nos permitirían poder comenzar, iniciar unas reflexiones que nos parecen tremendamente necesarias para mapuche y cachipache, habitantes de Gualmapu. Vivimos inmersos en una serie de conceptualizaciones que nos parecen que confunden o que no han permitido reflexionar acerca de qué va este tema, en este caso de las reivindicaciones históricas, políticas, territoriales, lingüísticas de los mapuches que se asumen como nación. Términos como indígenas, anteriormente indios, aborígenes, indígenas, el más simpático, pero que no aclara mucho, originario, o sectores subalternos, o partes de la clase oprimida, en fin. Diversos términos, diversas categorías que nos parece muy necesario poder abordarlas fraternalmente, honestamente y con un espíritu de conocimiento. Esa es la idea. Así que, gustosos, contentos de la presencia de ustedes, vamos a dar la palabra al Peñi Víctor Naquil, quien tiene una gran experiencia en el sentido de que, inmerso en el movimiento político mapuche Noemahuidameo, ¿no?, del otro lado del Gualmapu, ha tenido también la oportunidad de conocer estas experiencias de cerca, visitando, estando, residiendo en otras partes del mundo, pero además de esa experiencia política que da el participar de los procesos sociales y políticos, ha tenido un recorrido en su formación académica, precisamente abordando el campo del conocimiento de estos temas, ¿no?, la ciencia política, la historia de la ciencia política. Chirungo Peñi, Nentoy mi también, que me vaya Le damos la palabra al Peñi Víctor. Mai, Peñi, Ulamien, con Puenoita, Mulepalo, Tatufashi, Chawun, Fachi, Falin, Chancawun, Tingeluta, Mapuzubun Meo, Fei, Inche, Kupam, Mulepalo, Tatufashi, Chawun, Fachi, Falin, Chancawun, Tingeluta, Mapuzubun Meo, Fei, Inche, Kupam, Tamunta, Nutranca Filta, Filke Sugu, Muleluta, Fachi político Sugu, Fao, Guaymapumu, Fei, Inche, Remedio que Lentani, Mulepanta, Fachi Mapu, Neurken Mapumu, Guaymapumeo, Cat Fachi Waria, Cat Fachi, Tashi Catu Lucamu, Inche, Víctor Naguil Gómez, Inche, Gilwell, Wapituan, Ulumapumeo, Feita Pantepo Inche Mulenta Mulepunta Mailafkem Mapumu Feichi Mapumu Inche Conquenta Filke Mapuche Troquinche La Quiñeta Trafquintue Piñelo Feichi Troquin Mulepulota Mailafkem Mapumeo Ka Inche Conquenta Mapuzueletaimeo Feichi Troquin Inchinta Uchampuranta Filta Mapuzugum Kusau Keleimu, Pau Ka, Inchinta Kusau Kelenta Kimie Mapuche Kimel Fetrokin, Feichita Mapuche Kimel Fe Mapuzugum Meo Pinelo, Feichi Frutachita Turo Camu, Católica Pinelo, Mayolafke Mapumeo. Inche nienta filke rakizamta tufachi político sugu inche rakizamunta tufachi sunguta kinye rumefalin sugu feimuta inchin muleita inu chankawalta tufachi sugu como inchinta muleita inu rakizamalta tufachi sugu felei incheta manyuwinta compuse mangeleteuta tufachi chawumeo que yue teoka tu faci ni kepayata tu faci Chawun tu faci Mapumeo tati u karimainka Carlos ta reimamu ta tu faci troquinta mulelo ta Fau tu faci troquinta chumisi piñita feici Nutram Kimun ka Mapuzun frutasika tu volcameo que yelo feici Femesi Mapuzun meo pelea muy ka kifinchin Isincinta tu faci Mapuche Troquinta Mulelo ta Fau tu faci Frutasika tu Argameo. Muta
Rumemañum, Pupeñi, Culamien, Compuenuita, Tamunta, Levanta Fausto, Fashi, Chawun. Ley. Bien, bueno, mi nombre es Víctor Neguil Gómez, voy a ser un poquito más sintético. Yo me gustaría partir señalando un poco para situarme socialmente, si quieren plantearlo así. Yo me integré en el movimiento mapuche, y hablar de integrar en el movimiento mapuche, en participar en naciones mapuche a los 20 años, ¿ya? Y no he salido de ahí, ¿ya? He pasado por distintas organizaciones, entonces creo de que uno tiene la oportunidad de hacer algunas reflexiones a partir de las experiencias que uno ha tenido como mapuche, encontrándose también como mapuche, ¿ya? Esta es una experiencia que hemos vivido muchas personas. Hay algunos Peña y Lamien que a veces hablan de miles de personas. Yo también no creo no equivocarme si decimos que miles de personas nos hemos encontrado en esta lucha, nos hemos encontrado como mapuche. Y en particular, bueno, yo no era hablante de mapuzungún y con los años, bueno, fui aprendiendo mapuzungún y percibo y concibo de que todos los días aprendo mapuzungún porque eso es así, real. Y hasta hace poco aprendí varias palabras, etcétera, etcétera. Y ese es un proceso, es un bagaje, ¿ya? El mapuzungún, cuando uno está en el proceso de aprendizaje, no es algo que te llega de una, como uno dice popularmente. Es un proceso, es un bagaje. Entonces, en base a esa experiencia, que considero que ya no es poca, antes decía un poco más de 30 años, ahora ya estoy un poco más, en casi 40 años de experiencia, porque en términos prácticos son 38 años participando en procesos organizativos mapuche, y a raíz de esa experiencia, que yo creo que es importante destacarla, porque yo también estudio, reflexiono, escribo, etcétera, etcétera, pero no lo hago desde un sentido abstracto, se puede decir, teórico, ¿no? Sino que voy también compartiendo reflexiones en los distintos espacios organizativos y señalaba estas organizaciones en las cuales actualmente participo, porque son procesos en los cuales también hemos incluido estas reflexiones que vamos a hacer hoy día, ¿no? Y digo vamos porque, claro, yo voy a plantear algunos puntos que considero elementales, ¿ya? En la lucha, ¿no?, que estamos desarrollando, pero me gustaría también que quedara un buen tiempo, una buena cantidad de tiempo, minutos quiero decir, ¿no?, en la cual se puedan hacer los cuestionamientos, tengan la libertad de criticar lo que consideren que hay que criticar. Yo soy una persona que fomento el espíritu crítico dentro del contexto mapuche. También tenemos que tener un espíritu crítico de las cosas que planteamos, porque eso nos va a permitir desarrollar nuestra lucha política. Ya. Dicho eso, como principio, quiero indicar de que es importante que se tenga claridad de que yo cuando hablo, y esto ya lo vengo diciendo en las últimas intervenciones públicas que yo he tenido, yo digo yo soy una voz mapuche, ¿ya? Yo no soy un representante mapuche. ¿Ya? Nadie me dijo yo te voy a votar, Víctor, para que tú vayas a hablar a Neuquén. ¿Ya? No, yo soy una voz. Entonces yo me doy la legitimidad de dar mi opinión, ¿ya? De reflexionar y plantear una postura, ¿ya? Entonces no soy un representante. Y lo segundo que yo creo que es importante, y que también lo vengo diciendo, y eso ya tiene que ver con una cuestión más doctrinaria, yo no hablo por otros pueblos indígenas, ¿ya? O por otros pueblos que puedan definirse como indígenas, porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? O por otros pueblos en el sentido de representación. Yo he visto en el caso de Ulumapu, no sé aquí en términos prácticos, a veces ve prensa, YouTube, etcétera, etcétera, pero a mí, yo soy crítico de quienes dicen nosotros los pueblos indígenas, nosotros los pueblos originarios, siendo mapuche, ¿ya? Yo lo que digo es, si vas a hablar, habla como mapuche, ¿ya? Hasta ahí llega tu voz, ¿ya? Los otros pueblos verán quién habla por esos otros pueblos, pero tú no hablas por esos otros pueblos, porque eso ocurre. Entonces yo creo de que ese es un punto crítico que es importante que sostengamos. Y cuando haya dirigencia mapuche, fundamentalmente que diga nosotros los pueblos originarios o nosotros los pueblos indígenas, yo creo que hay que pararlo, ¿ya? Porque un dirigente mapuche o una lamí que sea dirigente tiene que hablar en el sentido mapuche únicamente. Eso es lo que yo creo. Entonces, eso es importante porque al final tampoco uno puede pretender decir qué es lo que tienen que plantear otros pueblos desde el punto de vista político. Dicho esas declaraciones como de principio,
yo voy a hacer un hilo reflexivo a partir del título, no de la ponencia, porque la ponencia, si lo recuerdan, dice Naciones sin Estado en el mundo contemporáneo, una perspectiva desde Huelva. ¿Ya? Entonces la primera pregunta, o la interrogante, ¿no? La reflexión que uno se hace, bueno, ¿qué es una nación? ¿Ya? Y si los mapuches, o ¿por qué nos reivindicamos como nación? Porque eso es lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, mi interrogante, mi inquietud, porque yo tengo muchas inquietudes también. ¿Ya? Uno al final, en la lucha política, algunos y algunas, a veces creen tener certezas políticas, pero no, aquí también ocurren también muchas inquietudes. Entonces, cuando uno se plantea y dice, porque nosotros lo decimos, o sea, ya se ha dicho aquí, ¿ya? Como nación, decimos pueblo o decimos a veces nación, para darle una connotación más política. Entonces yo lo que digo, lo que reflexiono es, ¿nosotros calibramos qué es lo que queremos decir con nación? ¿Tenemos conciencia de la magnitud del concepto para decir nación? ¿O es una palabra que nosotros utilizamos para darle una mayor fuerza y una mayor connotación política a lo que estamos planteando? No digo que no lo tengamos que hacer, tenemos que hacerlo, pero tenemos que calibrar a qué corresponde lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo reflexiono? Que he hecho en los últimos tiempos. Porque me imagino, que creo yo, ¿no? Por su interés, que más o menos sigue en la política mapuche, en la política mapuche actual, la reivindicación, hay una serie de conceptos que yo le llamo conceptos autodeterministas, hay un marco autodeterminista, entonces aparecen los conceptos de nación, otra vez aparece pueblo, ¿ya? Pueblo, nación, territorio, autogobierno, autodeterminación, esos son los conceptos, ¿ya? Entonces yo lo que digo es, esos conceptos que utilizamos nosotros, ¿son consignas movilizadoras o son parte de una estrategia política nuestra? Porque son dos cosas distintas. Consigna movilizadora significa que es un discurso para movilizar a la gente, o es una estrategia política. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que ahí hay un problema de dirimir si eso es una consigna movilizadora o estrategia política, tú tienes que, si alguien me dice, sí, es una estrategia política, y yo creo que tenemos que construir sobre esos conceptos estrategia política. Pero ahí empiezan las dificultades. ¿Ya? Porque si nosotros decimos nación, ¿estamos de acuerdo? Eso, nación, significa una estructuración política. ¿Sí? Como pueblo. ¿Ya? Y esa estructuración política no es en cualquier parte del mundo, es en Guaymapu, en un territorio. Pero en este territorio, en nuestro país, porque Guaymapu lo hemos definido como nuestro país, somos minoría demográfica y política. En muchos puntos del territorio. ¿Podemos aspirar a construir una estrategia de autogobierno, de autodeterminación, siendo minoría demográfica y política? ¿Podemos construir esa nación mapuche que decimos que somos, ¿ya?, en ese marco de minoría demográfica y política? Ahí tenemos una dificultad. Entonces, las organizaciones empiezan a plantear lo que yo llamo estrategias comunitaristas, es decir, estrategias en las cuales lo que se busca son formas de autonomía en función solo de la población mapuche, solo de las comunidades o solo de los lojos, pero eso es renunciar al territorio. Hay que estar consciente de eso, porque desde el punto de vista histórico nosotros tuvimos estructuración política en un amplio territorio, pero cuando los estados chilenos y el estado argentino ocupan este territorio, parceló el territorio mapuche. Entonces, estamos conscientes de eso. Queremos reconstruir eso. ¿Es viable reconstruir eso? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Entonces yo digo, tengo inquietudes, ¿ya?, de para dónde queremos llevar el proceso. Yo diría, sí, tenemos que hacerlo, pero eso requiere ciertas estrategias. Entonces, si somos minoría demográfica y política, porque aquí en la provincia de Neuquén, por ejemplo, por poner un marco territorial, estatal, ¿ya?, pero es un marco, para dar una referencia. Tengo entendido que la población mapuche está situada en el 8%, más o menos, 7-8%, según el censo. Ahora la gente puede decir, no, pero es que el censo no dice la verdad. Ya, pero entonces busquemos el dato que nos diga la verdad. Lo mismo que en el caso de Gulumapu. La región de la Araucanía como unidad, ¿ya?, como unidad del Estado chileno, la población mapuche actualmente bordea, es 1/3 de la población.
¿entiendes? Pero eres minoría demográfica y política. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. ¿Ya? ¿Cómo construye eso? Entonces uno dice, ya, pero constituyámonos en mayoría política. ¿Cómo? Pueden haber dos formas. Haciendo retornar población mapuche a Wallmapu, suponiendo que quiera retornar, y lo otro, integrando en la lucha política mapuche a la población cachipache que se sienta identificada con Wallmapu y quiera ser parte de ese proyecto político. ¿Lo vamos a hacer así? ¿Tenemos claro que queremos hacer eso así? Entonces, en un elemento que yo identifico todas las disyuntivas que aparecen dentro del movimiento mapuche es en el caso del Mapuzungún. Entonces, vuelvo al concepto de nación. ¿Ya? La gente a veces debate así teóricamente ya que la nación es así, la nación es así. Hay libros y libros y toneladas de libros que ustedes van a encontrar debatiendo sobre la nación. Yo lo que digo nomás, y no es un acomodo porque la realidad política también te lo muestra, yo lo que digo es, no existe una teoría de la nación, en estricto rigor. Tú no puedes abarcar una teoría de la nación, una teoría de la nación no es capaz de abarcar todos los casos que existen y han existido. Entonces yo digo que cada pueblo construye su teoría de la nación. Cada pueblo define para sí qué es una nación. Porque si alguien dice, y por eso yo doy siempre esos ejemplos, si alguien dice es que una nación es un grupo humano ya en un territorio que tiene una conciencia histórica, tiene su lengua, etc. Más o menos, esa es la definición que ustedes van a encontrar en el diccionario o los manuales de ciencia política. Pero claro, si tú ves dos realidades, como por ejemplo Cataluña, una, y la otra Escocia, te vas a dar cuenta que la lengua, en uno o en otro caso, juega valores distintos, juega papeles distintos. Entonces, en Cataluña, el movimiento independentista catalán, o incluso diría para la sociedad catalana en general, la lengua es un elemento fundamental, ¿ya? Pero en Escocia, el gaélico escocés no juega ese papel. De hecho, la minoría de la población es la lengua, el gaélico escocés. El gaélico escocés es una lengua residual en Escocia. Es decir, el día de mañana, cuando hay un Estado escocés, eso no va a ser en gaélico escocés, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero los escoceses ¿en qué afirman entonces su identidad? Creo yo, mi reflexión es de que los escoceses afirman más su identidad nacional sobre una base de un posicionamiento histórico, de haber sido una entidad política, ¿ya? Un reino en particular, ¿no? Pero la lengua no juega un papel. Entonces, si tú dices que la lengua es un elemento fundamental para definir una nación, en el caso de escocés no te calza. Y en el caso irlandés tampoco te calza. ¿Entiendes? Eso es lo que yo estoy discutiendo. Entonces, si la gente dice, mira, es que el diccionario dice que una nación tiene su lengua, bueno, pero eso lo dice el diccionario, no es la realidad política. ¿Entiendes? Es como, por ejemplo, en el caso de España, como es de otra, aparte de los posicionamientos políticos, etcétera, etcétera, claro, en el caso de España te pueden argumentar, sí, lo indivisible del Estado español, ya como un principio, ¿no? ¿Ya? E incluso colocarte la Constitución sobre la mesa y te estén transmitiendo diciendo, no, Cataluña no es una nación. Bueno, pero tiene 1 millón de independentistas marchando por la independencia de Cataluña. Entonces, lo que quiero hacer entender es que un asunto es las cuestiones jurídicas y lo otro los procesos políticos. ¿Ya? Entonces, en el caso nuestro, podemos tener muchas herramientas, ¿ya? Jurídicas, de hecho, en términos globales, ¿ya? No pensando en el interior de los estados, sino que a nivel internacional, tú tienes, por ejemplo, la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, es un buen ejemplo porque ahí, en cierto modo, se avanzó en la medida de que se dice ahí en los articulados, los primeros incluso, que todos los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. Pero esa declaración no te reconoce el derecho a la independencia. Y de hecho te la bloquea. Porque tiene uno de los articulados, que siempre me olvido un poco, el 42 o el 43, podemos buscarlo por ahí, tiene un articulado donde se asegura que los estados, o sea, cualquier cosa, más o menos esa es la formulación, ¿no? Cualquiera de los artículos que están planteados dentro de la declaración
no puede atentar contra la integridad territorial de los estados. En el fondo están diciendo que vamos a reconocer un derecho de autodeterminación vacío de contenido. ¿Ya? Eso es lo que están diciendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los escoceses pueden ejercer un derecho de autodeterminación en términos prácticos porque votaron un referéndum? ¿Ya? Y en los casos de los pueblos indígenas no pueden votar un referéndum de independencia. ¿Ya? O sea, los estados se aseguraron de que ningún pueblo catalogado, porque es una categoría, ¿ya? Es una categoría, ningún pueblo categorizado como indígena podría acceder a la independencia. Esa es la lógica de esa declaración, para mí, ¿ya? Entonces, el tema es cómo nos cualificamos nosotros, cómo nos concebimos nosotros. Entonces, hay una serie de consideraciones para cualificarnos, pero bueno, cuando yo digo, si nosotros nos afirmamos como nación, eso es una postura política, no es una postura jurídica, ¿ya? Entonces, para mí, el problema de la autodeterminación no es un problema jurídico, es un problema político. ¿Y cuál es el problema político? En el caso nuestro, en nuestra estrategia, es la viabilidad de eso. Entonces, vuelvo a insistir, cuando se plantea el tema de la nación, o como pueblo, territorio, país mapuche, autogobierno o autonomía, ya que son distintas formas, digamos, de plantearlo, ¿lo estamos planteando como consignas para movilizar a la gente? ¿O es una estrategia, ya se puede constituir realmente en una estrategia? Entonces, yo lo que digo es, y ahora más como postura, ¿no?, es que nosotros somos una nación. ¿Ya? Si alguien me dice, pero eso no es, ustedes no están en condiciones de ser una nación porque el diccionario del Manual de Ciencia Política no lo dice. No, eso no es, si no es una discusión teórica, es un tema político nuestro, de afirmarlo. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen, ya somos una nación, tenemos que decir cuál es nuestro país, cuál es nuestro territorio. Entonces, cuando vemos nuestro territorio y cualquier contorno que le colocamos a Wallmapu, somos minoría demográfica y política. ¿Qué hacemos con ese fenómeno? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos nada? ¿Sí? Y si hacemos algo, eso tiene que ser en perspectiva, bueno, de estructurarnos políticamente y ser mayoría políticamente. Por eso yo digo, y si queremos ser mayoría políticamente, bueno, hay que impulsar que retorne población mapuche a Wallmapu y que parte de las poblaciones que cachipache, que no siendo mapuche, se integren en el proceso político mapuche. Ahora, la pregunta es, tanto para mapuche como cachipache, ¿están los niveles de conciencia para avanzar hacia allá? ¿O en realidad todo lo que se hace es para ir para otro lado? ¿Sí? Eso es lo importante, de discutir. Eso es lo que yo veo. Entonces, ¿por qué todo esto es fundamental? Para ir cerrando un poquito la reflexión. Es fundamental porque la proyección nuestra como pueblo, como entidad colectiva, si eso es lo que hay que entender. Un pueblo o una nación no es una suma de individuos. Es decir, nosotros no nos juntamos aquí, ¿cuántos somos? 50. ¿Ya? Y decimos, somos un pueblo. Un pueblo no es una suma de individuos. Tú no dices ya junto a 2 millones de mapuches y estos son un pueblo. No, somos mapuches porque hay un sentido colectivo. Hay un elemento que nos da sentido colectivo. Entre ellos, el mapuzungún. Entonces tú el mapuzungún lo vas a encontrar desde la costa de Arauco, ¿ya?, hasta el área de Comodoro Rivadavia. Y acá. ¿Ya? Y el Huillimapu en Gulumapu. Y es la misma lengua. Ahora, vuelvo a decir, o sea, la lengua puede no ser decisiva. Que la lengua sea, que el mapuzungún sea la lengua de la nación mapuche, eso es una decisión política. Va a ser una decisión. Porque si nosotros decimos, en nuestra concepción de nación, el mapuzungún juega un papel fundamental, el mapuzungún va a tener una oportunidad. Pero imaginémonos que alguien diga, no, el mapuzungún no es tan fundamental para ser una nación mapuche. El mapuzungún está condenado a desaparecer. De hecho, está desapareciendo. ¿Ya? Entonces, si desaparece el mapuzungún, ¿por qué vamos a decir que existe el pueblo mapuche? Vamos a existir descendientes de mapuche. ¿Ya? Eso es lo que va a existir.
pero no un ente colectivo que se llame pueblo mapuche o nación mapuche. Entonces, ¿por qué es importante esto de la estructuración política? ¿Ya? Saber para dónde ir. Porque la estructuración política no solamente tiene que ver con tus derechos políticos, sino que tu proyección misma como entidad colectiva. O sea, Groenlandia hoy día, los groenlandeses, o en particular los inuit, si no tuvieran esos niveles de autogobierno que tienen hoy día, y probablemente un Estado el día de mañana, no sé en cuánto tiempo, pero muy probablemente, habrían desaparecido como pueblo. Absolutamente. Son 55.000 personas. No son 500 millones de personas, son 55.000 personas. ¿Ya? Que van a tener un Estado. Entonces, la existencia como pueblo, eso pasa por una existencia nacional como pueblo, una estructuración política. Y dentro de esa existencia nacional, bueno, si no tienes territorio, digo materialmente lo tengas, ¿ya? No en términos abstractos, no que tú digas, mira, uno lo hace, pero no que tú digas, este es nuestro territorio y haces un tremendo territorio en el mapa. No, materialmente, tuyo, tú lo tengas, ¿ya? Tú lo gobiernes, ¿ya? Tú lo manejes, tú decidas de esos recursos económicos que están ahí. Porque en el caso de Groenlandia, el parlamento groenlandés o el gobierno groenlandés lo va a decidir. El parlamento de Groenlandia son 31 personas, o sea, menos de las que están aquí, ¿entiendes? Porque es una sociedad pequeña, pero van a tener proyección política, van a tener proyección nacional por ese proceso que han vivido, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿qué es una existencia nacional? Para mí, otra persona puede incorporar muchos más elementos, pero lo básico, lo elemental, es el territorio y es el Mapudungun. Porque el Mapudungun es lo que nos va a permitir seguir creándonos como pueblo. Yo digo, ahora este último tiempo uso la palabra creándonos, ¿entiendes? Porque se usan distintos conceptos. Usamos construcción, reconstrucción, porque cuando se dice reconstrucción es tratar de volver a construir elementos que teníamos. Pero además yo también digo creación, porque vamos a ir creando nuevos elementos, y de hecho se están creando nuevos elementos. Entonces tenemos que imaginarnos cómo vamos a hacer en 100 años más, ¿ya? Si seguimos logrando, ¿no?, de que el Mapudungun se posicione, ¿ya? Que florezca aún más, se proyecte la cultura mapuche, pero toda esa proyección solo va a ser posible sobre una base material, sobre una base territorial. Entonces termino con el tema del Mapudungun para debatir, ¿no? Porque es todo un problema estratégico que tenemos acá. Hay corrientes dentro del movimiento mapuche que sostienen que el Mapudungun debe ser enseñado solamente a personas mapuche. Y yo soy contrario a esa posición, siempre lo he dicho. Y soy contrario por una cuestión de principios y soy contrario por una cuestión de estrategia. Lo digo así abiertamente, ¿ya? De principio porque yo creo que ninguna persona tiene que estar vedada a aprender una lengua. Ese es un principio. ¿Por qué el Peña casi quiere aprender, no sé, japonés? Alguien va a decir, no, tú no puedes aprender japonés. ¿Por qué? ¿Ya? Lo mismo con el Mapudungun. Si alguien quiere aprender el Mapudungun, que aprenda Mapudungun. Pero además consigo de que es un derecho y un deber de alguien que está en Guaymapu a aprender Mapudungun. Pero ese es un elemento de principio y de derecho. Pero el estratégico es el siguiente. Supongamos, y siempre hago el ejercicio, ¿no? Supongamos que la estrategia de Mapudungun solamente para mapuche sea eficaz, ¿ya? Y que el día de mañana los casi, porque ya los censos también tienen datos distintos, pero solamente voy a entregar el número como una referencia, ¿no? Para los casi 2 millones de mapuches, supongamos que nuestra estrategia lingüística sea eficaz y los casi 2 millones de mapuches hablamos Mapudungun y también vamos a hablar castellano, porque el castellano no va a salir de aquí y el resto de la población, que va a ser la mayoría, va a hablar solamente castellano. Entonces tiene una comunidad bilingüe que habla Mapudungun y habla castellano, que vamos a ser nosotros, y una comunidad cachipache que va a hablar solamente castellano. En la interacción,
que hay por todos lados, a cada rato, en todos lados, en el supermercado, aquí, allá y más allá, ¿qué lengua va a ser la predominante para interactuar? ¿Ah? El castellano. En ese escenario el mapuzungún va a desaparecer. Tenemos que entender eso. Es importante entender eso. Entonces, yo planteo siempre estas cuestiones porque son de grueso calibre y no se están discutiendo en el movimiento mapuche. Nosotros, no es que no sea verdad, al contrario, son evidencias, pero cuando se diagnostica el movimiento mapuche, la situación mapuche, bueno, se dice la marginalidad, la pobreza, que son verdades, no son mentiras, ¿ya? La marginalidad, la pobreza, la exclusión, sí, todo eso es verdad, pero nadie ha reflexionado sobre el tema del hecho de ser minoría demográfica y minoría política. Entonces la estrategia es ser mayoría política. Entonces el tema es, ¿qué hacemos? ¿Entiendes? Entonces cuando yo digo ¿qué hacemos? No es porque no estemos haciendo nada tampoco, ¿ya? Pero estas son de tal magnitud que uno participa en 2 o 3 organizaciones, ¿ya? Y no siempre hay consenso tampoco, ¿ya? Pero por lo menos se dan pasos en los lineamientos estratégicos, ¿sí? Pero hay que ponerlo en todos lados. Esta discusión hay que colocarlo en todos lados. Entonces la invitación es, y cierro, Peñi, la invitación es, sí, queremos apoyar la lucha mapuche, porque esa es la postura de mucha gente de Cachipache, digamos, pero esto es válido para Mapuche y Cachipache, ¿ya? Queremos estar en la lucha mapuche. Bueno, pero hay que estar consciente en qué se están metiendo. Absolutamente consciente. O sea, yo creo que la política, como se ha devaluado tanto la política, y parece que el político es el... ¿Cómo le dicen aquí el pillo? ¿Cómo le dicen aquí al pillo? ¿Cómo le dicen al que es vivo, al que se hace el vivo? El piola, el chanta. Ya, correcto. Como la política se ha devaluado tanto, entonces parece que esas son las virtudes de la política. No, yo tengo otra concepción de la política, ¿ya? Yo creo que hacer política y hacer dirección política implica 2 cuestiones. Uno, hacer dirección política no es ponerse a la cabeza de las cosas, es hacer que las cosas funcionen, es hacer que las cosas se hagan, ¿ya? Eso es hacer dirección política, ¿ya? Y lo otro es ser honesto, directo, claro, lo que se está planteando. Después aquí los peñas dirán, sí, tiene razón, o no tiene razón, no lo voy a fijar, yo me voy. Es su responsabilidad, no es la mía. Así creo yo, ya que se puede avanzar en la discusión política. O si no, vamos a estar rondando en muchos otros temas de menor calibre, creo yo. Peña. Peña. Tengo un entume ahí, me también. Netram ahí, me también, Rakigan Victor, y Netram Kawin.